El último informe de la Organización Mundial de la Salud, que es el informe, si se quiere, que toma las cifras más confiables con respecto a lo que fue la gestión de cada país alrededor de la pandemia del COVID que vivimos y que ocasionó más de 6 millones de muertos en el mundo y una cantidad de muertos en la Argentina, que son cifras que cada uno de ellos representa un dolor para todos los argentinos y las argentinas, pero ese informe indica que Argentina tuvo una de las performances más, la mejor sin duda, de la región. Es un informe en el cual se mide a partir de cuál fue el crecimiento de la tasa de mortalidad de cada uno de los países en ese momento y el diferencial entre lo que es la tasa que venían sosteniendo habitualmente y lo que sucedió durante los años de pandemia. En ese informe indica que de los países de renta media, la Argentina de 17 países está mejor que 14 de ellos, hay solo 3 que tuvieron una performance mejor y nos ubica en cifras iguales a los de países de renta alta, como son el caso de Inglaterra, Francia o España, e incluso mejor que la performance que tuvo Estados Unidos. Esto no se trata solo de comparar cifras, se trata de pensar que cuando hay una situación difícil, complicada, compleja, trágica, como fue atravesar la pandemia y con una cantidad de dificultades en contra. Piensen que estamos haciendo una comparación y decimos que tuvimos la misma performance de tratar de gestionar de la mejor manera posible durante la pandemia que países que tuvieron acceso desde el primer día a todas las vacunas, que tenían sistemas de salud más fuertes, que pudieron hacerse cargo con más presupuesto de toda la situación, y Argentina aún en esa situación, viniendo de un estado que había devastado el sistema de salud, con dificultad para el acceso a las vacunas durante mucho tiempo, logramos llevar adelante una gestión de la pandemia que nos permite pensar hoy que pese a la tragedia, pese a la cantidad de muertos, pese a todo lo que eso significó, además en una cantidad de impacto que todavía hoy vivimos en la situación económica, pero también en la vida de cada familia, en situaciones de salud mental, hemos podido llevar adelante la tarea de la mejor manera posible y nos parece importante a veces reconocer con los argentinos y las argentinas que hacemos las cosas bien y no estar siempre pendientes de las críticas y del desánimo que se intenta instalar. Así que me parece importante comenzar comentándoles estos y ahora sí contestar todas las preguntas que ustedes tengan para realizar. Vamos a comenzar con Hernán Mundo. Hola Hernán, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quiero consultarte porque en las últimas horas se conoció que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le envió una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, con copia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde le insiste sobre la necesidad de que se suba el piso del impuesto a las ganancias. Hay muchos trabajadores, trabajadoras preocupados por esta situación, sobre todo porque viene también el cobro del medio aguinaldo. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Y también alguna reflexión sobre esto en particular, porque en los últimos 2 meses hay 100.000 trabajadores que precisamente por no haberse subido el piso han comenzado a tener que tributar el impuesto a las ganancias. Gracias. Sí, yo le recuerdo, Hernán, que así como otros hicieron campaña diciendo que iban a terminar con el impuesto a la ganancia y durante 4 años no hicieron absolutamente nada, este gobierno se comprometió a subir el piso y así sucedió y a ir mejorándolo cada vez que esto fuera necesario. Esto va a suceder en los próximos meses. Es una conversación que está teniendo el presidente de la Cámara de Diputados con el ministro de Economía. Han conversado varias veces la semana pasada. El ministro de Economía ya dijo que esto va a suceder y el titular de la Cámara de Diputados, que estuvo también ayer compartiendo los festejos patrios con el presidente, insiste con este tema porque tanto a él como a todos nosotros nos parece importante y efectivamente va a suceder en los próximos días. Gracias, Hernán. Jonathan Eguier, del Destape. Buen día. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. El lunes a la noche, Horacio Rodríguez Larreta le dio una entrevista a la periodista Viviana Canosa, donde dijo que al presidente no lo respetamos ni lo vamos a respetar, es irreversible, no hay vuelta atrás. Quería saber qué opina el presidente o qué responde Presidencia, esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué el gobierno decidió hacer un 25 de mayo de alguna manera austero, diferente a lo que fueron otros años en los gobiernos de Cristina y Néstor, por ejemplo? Con respecto a la primera pregunta, no comentamos declaraciones. Con respecto a la segunda, la verdad es que no entendemos que fue austero. Sí había planificado un festival, pero sabíamos que iba a haber
lluvia, porque esto fue lo que dijo el pronóstico una semana antes, con lo cual era imposible llevar adelante ayer un festival bajo la lluvia. Por eso y el presidente además tenía también otra opción, que era el viaje a la Antártida, que se suspendió recién por razones climáticas el pasado lunes. Así que se llevó adelante en la forma más tradicional que se lleva adelante en la Argentina. El gabinete concurrió a la Casa Rosada, el presidente conversó con todos ustedes, concurrimos a la Catedral para el Te Deum y hubo un logro muy importante y muy popular en Florencio Varela, donde también estuvo el presidente, acompañado precisamente del presidente de la Cámara de Diputados, de ministros y de dirigentes de los movimientos sociales, donde compartió allí con trabajadores y trabajadoras el festejo del Día de la Patria. Gracias, Jonathan. Fernando Ramírez de Telam. Buen día, Fernando. Buen día, ministra, ¿cómo le va? Mi pregunta es sobre agenda internacional. Tengo entendido que hoy el presidente Alberto Fernández recibe a un enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Christopher Dobb, relacionado con el tema de la Cumbre de las Américas, que el presidente está evaluando. Usted nos dijo si va a ir o no va a ir. Si efectivamente ya decidió ir el presidente, tengo entendido que ya recibió la invitación oficial de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y continuando con la agenda internacional, el presidente tiene en los próximos días importantes cumbres como la del Mercosur, los BRIC, y también ha sido invitado al G7 de Alemania. ¿Cuáles son los ejes que quiere impulsar el gobierno en este escenario internacional? Gracias. De general a particular, efectivamente, el presidente fue invitado por el presidente el canciller Scholz de Alemania para participar, como el único presidente latinoamericano invitado a participar de la cumbre del G7. Va Argentina a participar de la cumbre del G7 y esto tiene que ver sin duda con las conversaciones y con los objetivos que hubo en el viaje que se llevó adelante a Europa hace unas semanas atrás. Ustedes saben que allí el presidente Fernández conversó con sus pares de España, de Francia, de Alemania sobre lo que es la situación mundial provocada por la guerra y las consecuencias que tiene para Latinoamérica esta situación. En Europa existe una gran preocupación por el crecimiento de la inflación, por las consecuencias de la guerra, por los peligros incluso que puede haber de que esta guerra escale de alguna manera después de la invasión de Putin a Ucrania. Y entonces de esta preocupación el presidente pidió que se extendiera a cuáles son las consecuencias para Latinoamérica. Consecuencias económicas. En Europa están hablando ya de una catástrofe alimentaria. Nosotros sabemos que una catástrofe alimentaria es un eufemismo para decir que va a haber más desigualdad, va a haber hambruna, va a haber desnutrición, sobre todo en los países del sur, porque las consecuencias siempre caen más sobre los países más débiles. Este fue el planteo que llevó el presidente argentino en su reciente viaje a Europa y una de las consecuencias que estamos empezando a ver que esto tiene es que fue invitado a participar de la cumbre del G7 para llevar adelante también esta posición. Este es el tema central que está hablando el presidente Fernández con todos los dirigentes mundiales con los cuales mantiene relación, como presidente de la Argentina, como presidente de la CELAC, y es la misma conversación que seguramente va a mantener con quienes lo visiten aquí en la Argentina. Con respecto a la cumbre de las Américas, y escuché a Nicolás Gallardo anticipar en radio que me iba a preguntar eso, así que le puedo contestar a los dos, o si no, después me repite la pregunta y se la contesto de nuevo, Nicolás. El presidente ya anticipó que él está sosteniendo la misma postura que la mayoría de los países de Latinoamérica y como presidente de la CELAC de una cumbre sin exclusiones, y este es el planteo que está llevando. No se trata de la postura sobre un país en particular, sino que si estamos hablando de cumbre de las Américas, tiene que ser una cumbre sin exclusiones. Esta es la postura del presidente, es la que está llevando el canciller Cafiero a cada uno de los foros en los que este tema se debate, y esto se va a analizar en los próximos días y más cerca de ese momento qué definición se toma sobre si ir o no ir. Muchas gracias. Sí, hoy lo recibe, está en la agenda. Ahora sí, Nicolás Gallardo. Ay, perdón, está sin... Sí, está sin... Acá. Perdón, está en letra chiquita y no la vi. Eso es lo que quise decir. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Quería consultarle si el presidente evalúa poner en pie en el corto plazo una mesa de diálogo junto a la vicepresidenta, sobre todo teniendo en cuenta los pedidos de funcionarios y dirigentes propios y algunos líderes sindicales. Gracias. Los pedidos de funcionarios y dirigentes propios los leí igual que usted en una nota y corren por cuenta de las especulaciones periodísticas que a ustedes les encantan hacer y por supuesto forma parte del trabajo periodístico. El presidente
como dijo ayer varias veces, cree que la unidad en la diversidad es la manera de llevar adelante todo el trabajo del gobierno de la mejor manera posible, que todos, no solamente dentro de nuestro espacio político, tenemos que estar concentrados en cómo hacer frente a esta difícil situación que nos toca atravesar otra vez como país y como mundo, digamos, que tiene que ver con la salida de la pandemia y que tiene que ver con las consecuencias de una guerra que se está extendiendo además en el tiempo y que representa una situación en la cual tenemos que estar más unidos que nunca para llevar adelante las soluciones que tenemos que llevar adelante. Muchas gracias. Nicolás, buen día. Portavoz, bueno, bien que escucha el programa de Marcelo Longobardi. Escucho y leo todo, ustedes Me parece saben. perfecto. Y con lo cual me ahorro una pregunta y voy directamente a la que me quedaba, también de contexto internacional, que tiene que ver con el tema de Rusia. Aclarado la publicación de Sputnik, que se hablaba de una presunta traición del presidente a Putin, ya el periodista lo aclaró. Lo que yo le quiero consultar es si el canciller Cafiero habló con su par ruso Lavrov, en particular la frase que hizo el presidente hace un par de meses atrás, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, si el presidente sostiene la frase de que Argentina es la puerta de Rusia para América Latina. En particular le pregunto porque, a ver, por un lado hay un acuerdo militar con Rusia que sigue vigente. Por otro lado, le quiero consultar si Argentina va a suspender el contrato que tiene con Sputnik V, teniendo en cuenta que hay 10 millones de dosis de vacunas que todavía no llegaron a la Argentina. En particular, ¿la Argentina qué va a hacer con su relación con Rusia? ¿La sostiene? Argentina planteó su postura con respecto a la guerra y con respecto a la invasión rusa a Ucrania en todos los foros internacionales de los cuales forma parte, condenó la invasión en las Naciones Unidas y así también lo sostuvo el presidente en cada una de las apariciones públicas que tuvo en Europa durante su reciente visita. La postura de Argentina con respecto a la guerra es suficientemente clara y no hay ninguna duda con respecto a eso. El viaje del presidente a Rusia fue anterior a la guerra y allí se llevaron adelante conversaciones que tenían que ver con la situación bilateral en ese momento. La situación bilateral se va a ir desarrollando de la manera que tenga que desarrollarse a medida que avance o no la guerra. Todos esperamos que lo que haya más rápido es un cese del fuego y que lo que tiene que terminar, y seguimos reclamando, es el fin de la guerra, el fin de la muerte, el fin de la devastación. Ustedes saben que hoy Europa vive una crisis humanitaria de migraciones, de inflación. Estuve el fin de semana, saben, en España, están con una inflación de 10 puntos, inesperada para España y para toda Europa, los números que se están viviendo, y la etapa del Economist de la semana pasada habla de una catástrofe alimentaria referida específicamente a África y a los países del sur de Europa, digamos, pero nosotros entendemos que eso va a tener consecuencias muy graves también en Latinoamérica. Así que Argentina lo que quiere y reclama en todos los foros internacionales es que cesen las hostilidades en Ucrania, que cesen las muertes y que cese la guerra. Muchas gracias. No hemos roto relaciones diplomáticas con Rusia, entiendo. Muchas gracias, Nicolás. Pablo Gagliano, de Radio Continental. Buen día. La consulta es la siguiente. En junio aumentan jubilaciones, pensiones y asignaciones en un 15%. La mínima de jubilaciones a 37.524,96. Este porcentaje no alcanza por el tema de la inflación. Consultarle si el gobierno está evaluando alguna herramienta para mejorar la situación de los que cobran la mínima, porque es insostenible. Y, por otra parte, ¿cuándo se van a dar los aumentos a las Fuerzas Armadas, que están atrasados y todavía no hay definición por decreto? Los aumentos a las Fuerzas Armadas entiendo que fueron anunciados por el ministro Tayana y cuando esté el decreto los conocerán ustedes también. Con respecto a la jubilación, ustedes saben que este gobierno está cumpliendo con la ley que hace que se aumente las jubilaciones y las pensiones para que le ganen a la inflación. Eso viene sucediendo, el aumento de jubilaciones y pensiones le está ganando a la inflación, y cuando hay algún salto inflacionario que las relega de alguna manera, ya en este año en 2 oportunidades se han dado bonos extraordinarios para que las jubilaciones y pensiones no pierdan con la inflación.
¿Que es una jubilación baja y que no alcanza para vivir? Sí, por supuesto. Estamos viniendo de una situación de 4 años en los cuales la jubilación realmente perdió muchísimo, igual que el salario de todos los trabajadores. Ustedes recuerden que durante los años del macrismo el salario perdió casi 20 puntos de poder adquisitivo y estamos remontando esa situación después de una pandemia y en medio de una guerra. Pero estamos manteniendo las jubilaciones y las pensiones a un ritmo de crecimiento para que estén siempre por encima del crecimiento de la inflación. Muchas gracias. Silvia Mercado. Buen día, Silvia. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quisiera, por favor, tener algún tipo de aclaración de su parte en relación a los derechos de exportación a los productos agrícolas. No queda clara cuál es la posición del gobierno y del presidente. El presidente dijo que le gustaría, si no fuera porque la oposición no le daría los votos en el Congreso, pero no hubo ningún intento de su parte de encarar ninguna negociación, tampoco el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Y por otro lado hay ministros, Guzmán y Culfas, que directamente negaron esa posibilidad. Entonces, la verdad es que quisiéramos tener en claro cuál es la posición del gobierno y de Alberto Fernández, que es el presidente del gobierno, por supuesto. Por supuesto, Silvia. Los ministros, yo, decimos todos lo mismo que dice el presidente Fernández. En este momento en el que hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales, una de las herramientas que tenemos y tal vez la que se podría implementar más rápidamente son las retenciones y se está llevando adelante en muchísimos países. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional indicando en todos los países que se vienen sumando a aplicar algún tipo de retenciones a aquellos productos que se producen, pero el precio internacional es mucho más alto, entonces hay que desacoplar esos precios de alguna manera. Lo que el presidente dice, y los ministros y yo sostenemos, es que no hay que dar batallas perdidas, digamos. Entonces, si en este momento la oposición, antes de que se hubiera ningún tipo de proyecto en el Congreso, encabeza un tractorazo en contra de las retenciones, o la semana pasada, apenas el presidente dijo algo por el estilo en una radio, salieron todos en coro a decir que de ninguna manera, que se oponían, que no iba a suceder, nos parece que es una pérdida de tiempo tratar de dar esa batalla en el lugar inadecuado en este momento, que es el Congreso, que es el único lugar donde, de acuerdo a la regulación argentina, se podría dar esa discusión si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga. El gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que pueda sentarse a discutir el tema porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar. Gracias, Silvia. Gonzalo Asís, de ATN. ¿Qué tal, Gabriela? Bueno, sí, ahí está, ahora sí. Quisiera adelantarte que no te lo pregunto con el más mínimo interés novelesco esto. Sino ¿El más mínimo interés? Novelesco. Novelesco, ok. Simplemente con impacto de política pública. Sí. ¿Habrá un cambio de mirada de política económica con el cambio de secretario de Comercio? Dejando el cargo Feletti, entrando Han, ¿cambia la mirada sobre cómo aplicar o cómo modificar la política de precios? Y lo segundo, en el mismo sentido, el gobierno no está preocupado porque el presidente no habla con la vicepresidenta. Se van a cumplir 3 meses, digo, en términos de estabilidad de un gobierno y de ofrecerle a los demás actores de poder, opositores, sindicalistas, empresarios, líderes religiosos, sociales, la imagen de un gobierno cuyo presidente y cuya vicepresidenta no se hablan. Digo, ¿no es una preocupación para el gobierno esto? Usted lleva una cuenta que nosotros no llevamos, Gonzalo, en cuanto a cantidad de días, digamos. La verdad es que el gobierno es un gobierno, trabaja y gestiona, es una coalición de gobierno, somos una coalición de gobierno, trabajamos y gestionamos como una coalición de gobierno, representantes de las diferentes fuerzas que conforman este gobierno llevan adelante gestiones muy importantes en áreas del gobierno y las llevan adelante con mucha vocación de trabajar y de transformación, que es lo que todos necesitamos en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo, y en ese sentido nos parece que todos están llevando adelante las tareas que tienen que llevar adelante de la mejor manera posible. Con respecto al cambio en la Secretaría de Comercio, el cambio en realidad era, el cambio si quiere de mirada, era que la Secretaría de Comercio se incorporara al Ministerio de Economía, porque es allí donde están las principales variables que tienen que ver con el combate a la inflación. Obviamente la producción, que el ministro Culfas está llevando adelante una tarea increíble en cuanto a la reactivación de la producción en la Argentina. Volvemos a tener cifras de crecimiento en el primer trimestre, cifras de
utilización de la capacidad instalada, como no veíamos, casi récords. Estamos a 20.000 puestos de trabajo en la construcción de llegar a un récord histórico de la Argentina, ¿no?, de la última década. Entonces, esos números realmente nos hacen confiar en que las variables macroeconómicas se están ajustando, y eso se hace en muchos casos con la reactivación industrial desde el Ministerio de la Producción, pero la Secretaría de Comercio, que tenía que ver con variables más ligadas con la construcción del precio desde el productor al supermercado o al comercio de cercanía, tenía que ver con la órbita del Ministerio de Economía, y esto es lo que se decidió, y en ese contexto para una mejor organización y trabajo, porque como todos ustedes saben, la inflación y el alza de los precios es la preocupación central en la que estamos trabajando en este gobierno. El ministro Guzmán tenía una excelente relación con el secretario Feletti y comenzaron a conversar sobre el plan que se iba a llevar adelante durante el fin de semana previo. Es el mismo plan que se va a llevar adelante con el nuevo secretario de Comercio. Como dijo el presidente, el secretario Feletti llevó adelante una gran tarea en un momento muy difícil. Le tocó lidiar con precios internacionales altísimos y con inflación en el mundo, pero le agradecemos muchísimo su paso por la gestión. Gracias, Gonzalo. Brian Meyer, del Litoral. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. En línea con lo que usted mencionaba recién, quizás encuentre un poco su respuesta a esta pregunta, porque esta semana el INDEC informó que bajó, si bien levemente, el índice de ventas interanual en supermercados. Como le digo, la caída es prácticamente ínfima, pero preocupa que sea en el periodo de reactivación de actividades. Por eso le quiero preguntar si también por ahí se justifica en esta línea estos cambios que se están dando puertas adentro del manejo de la economía, si el gobierno tiene elementos o datos para afirmar que vamos a acordar, estancamiento en ese sector es aislado y no que da pie a una recesión aguda como quizás pronostican algunos economistas. Gracias. Difícil encontrar economistas que pronostiquen recesión en un momento en que la Argentina está en un segundo año de crecimiento como pocas veces ha visto en su historia, y que esperamos que se acumule un ciclo de 3 años de crecimiento en ese sentido. La verdad es que todas las cifras dan un crecimiento muy importante: capacidad instalada, crecimiento del Producto Bruto, crecimiento del empleo. Todas las cifras están dando realmente un momento de reactivación importantísimo de la Argentina, que lo que tenemos que lograr es que se sostenga y que, como dijo el presidente hace unos días atrás, llegue a todos y todas, porque ese es el problema de este momento de transición de la Argentina, en el cual, saliendo de la crisis económica en la cual nos dejó el macrismo en el 2019, con una tasa de desempleo altísima, una tasa de inflación altísima, con baja de consumo y baja de capacidad de uso de capacidad instalada de la industria. Después tuvimos 2 años de la pandemia, y saliendo de todo eso, digamos, de esos 6 años tan difíciles, empieza la guerra, y así todo, Argentina está siendo uno de los países que más crece sin duda en la región, y además entendemos que este crecimiento no solo se sostiene, sino que además en muchos casos y en algunas áreas se acelera, como en el caso de la industria automotriz y en los casos de las industrias, de la industria del conocimiento. Así que no, la verdad es que no tenemos ninguna preocupación con respecto a eso. Sí tenemos una preocupación de que este crecimiento económico llegue con una redistribución a todos y todas, y llegue a los salarios de los argentinos y las argentinas y a la baja de los precios. Gracias. Eduardo Menegazzi. Buen día, Eduardo. Sí, buen día, Gabriela. Bueno, antes hablábamos en otra pregunta se abordó el tema de los viajes del presidente. A la Cumbre de las Américas no llegaron las invitaciones a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si no van estos 3 presidentes, ¿qué actitud va a adoptar Alberto Fernández? Y la otra está relacionada con el G7, si está previsto que a la ida o a la vuelta haya un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco. La primera pregunta ya la contesté, y la segunda no por el momento. Muchas gracias, Eduardo. FM La Prateada. Eduardo, ¿cómo estás? No veo. No importa. Soy Fabián Wallman. Fabián Wallman, FM La Prateada. Ahí vamos. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bueno, estuviste mencionando el tema de las retenciones. Hay otra pata más dentro de este debate, tiene que ver con los empresarios. El presidente Alberto Fernández estuvo reunido con el titular de Arcor hace unos días, él mismo lo contó, y al día siguiente hubo un aumento de precios. Algunos productos llegaron a aumentar entre un 15 y un 10%. Si desde este punto de vista el gobierno considera que los empresarios, conocemos la economía argentina, conocemos la concentración que tiene, deberían aportar voluntariamente a lo que significa esta escalada de precios, deteniendo de alguna manera esta necesidad. Creo que el gobierno pretende eso. ¿Cuál es la mirada
de una reunión con el presidente de un empresario y al día siguiente este aumento de precios. Gracias. Decir que hubo una reunión y al día siguiente aumento de precios es un poco caricaturizar una situación que seguramente no se dio de esa manera. El presidente cree, el gobierno cree que en las situaciones complejas hay que buscar el mayor nivel de consenso y el mayor nivel de acuerdos. Lo hacemos al mismo tiempo que ponemos adelante y llevamos adelante todas las herramientas que tiene el Estado para poder controlar lo que haya que controlar, combatir la inflación, cuidar la mesa del pan que llega a los argentinos y cuidar los precios. Este diálogo y este consenso tiene el límite de que si no se cumplen las directivas que da el gobierno o de alguna manera las reglamentaciones y las regulaciones que pone el gobierno, hay que actuar con la firmeza que es necesaria. Sí entendemos que en estas conversaciones también es posible, siempre, como decimos, las negras también juegan, y en estas conversaciones es posible entender y tratar de ver cuáles son otros temas que hay que resolver y que pueden ayudar a que la formación de los costos desde el productor hasta la mesa, en esa cadena de distribución, qué es lo que hay que resolver para que estos precios no impacten de esa manera. Sabemos que la cuestión de los precios en la Argentina viene desde hace muchísimos años, sabemos que tenemos inflación de 2 dígitos desde hace 12 años, pero tampoco podemos desconocer que estamos en un momento en que la inflación es el tema mundial y está golpeando a todos los países de manera inusitada. Si ustedes dicen 6% o 7% de inflación en un país comparado con el de la Argentina es nada, pero 6% o 7% de inflación en un país que tenía 0 de inflación es un 6.000% de crecimiento. Digo, no quiero hacer malas cuentas, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de eso, digamos. Entonces, la verdad es que en esa situación se están utilizando todas las herramientas. Por un lado, todas las que hay que llevar adelante desde el Estado y por otro lado, todas las mesas de diálogo que se puedan llevar adelante para resolver esta situación. Gracias, Fabián. Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. A nivel mediático se viene hablando en los últimos días de cambios en los subsidios al transporte. Quería saber si el gobierno está estudiando alguna alternativa a esto y si esto implicaría un aumento tarifario, si hay alternativas que está evaluando el gobierno y cuándo podría aplicarse, en todo caso, si hubiera un aumento al transporte. Gracias. Ustedes saben que el tema del transporte y los subsidios al transporte es otro de los temas que están en la agenda, si se quiere, de lo federal, porque es diferente el subsidio al transporte en el AMBA que en el resto de las provincias, y allí están, por supuesto, el ministro de Transporte, el ministro de Economía, viendo de qué manera se federaliza de alguna manera. Tenemos una Argentina muy concentrada en el AMBA en una cantidad de sentidos. Han visto la carta de los gobernadores pidiendo que la Corte se pronuncie de una manera más federal, se componga de una manera más federal. Al gobierno le parece un planteo de lo más razonable, y en esos temas que los gobernadores plantean permanentemente, el tema del transporte y de los subsidios al transporte es sin duda uno de los temas que hay que resolver de alguna manera por la diferencia que tiene entre el AMBA y las provincias, y es uno de los temas que están siempre en las mesas de discusión con los gobernadores. Muchas gracias. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Mauro. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. Acá estamos. ¿Dónde está Mauro? Ahí. Estamos en vivo para Multivisión Federal, Canal 9 de Salta. La pregunta es, en los últimos días se registró una falta de combustible en las zonas del interior, particularmente en La Rioja, pero en Salta también, donde muchas personas tenían un tope de carga de combustible. Si estaba al tanto, particularmente el gasoil, esto está generando algunas complicaciones para lo que es comercio, servicios, pero también el agro, es decir, en una época y una etapa de cosecha. Si estaba al tanto, si tuvieron algún contacto con González, que es el titular de YPF, y qué solución podría haber al respecto, si se va a tomar alguna medida con esta falta de combustible. Gracias. El secretario Martínez está hablando con el ministro de Transporte para ver exactamente cómo es la situación y evaluar si hay alguna necesidad de intervención. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta. ¿Cómo está, portavoz? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Para FM Concierto y 92.7 de Mi Radio Tucumán. Quería consultarla con respecto a la flexibilización que se hizo con respecto al cepo para las petroleras, al acceso a dólares. ¿Hay posibilidades, y si no, me explica el por qué, si puede, de que lo tengan también ese acceso, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas más allá de las grandes, como el litio y demás? Si había posibilidades, porque otros sectores pueden reclamar esto también.
Las pequeñas y medianas empresas tienen una cantidad de políticas y de incentivos y de subsidios que lleva adelante este gobierno, desde el Ministerio, sobre todo del ministro Culfas, y de hecho, digo, han tenido reuniones y han tenido encuentros en el último tiempo en el cual hay planes específicos y especiales para las pymes, y de hecho las pymes son parte central de la reactivación económica de la Argentina en este momento, son las que están dando empleo, son las que están generando trabajo y son las que están generando una cantidad de productos que además nos permiten en muchos casos poder suplantar importaciones para parte de otras grandes empresas que necesitan importar determinados productos para llevar adelante su tarea. La verdad es que lo que se anunció el lunes pasado o el martes, tiene una importancia vital para la Argentina porque parte de todas estas conversaciones internacionales que está llevando el presidente adelante con diferentes países tienen que ver con que la otra gran crisis, las dos crisis que hay en el mundo en este momento muy fuertes, una es la del trigo y de la falta de trigo, de la cual somos productores, no solo somos productores, sino que también por el trabajo del CONICET podemos acceder ahora a vender, a exportar una semilla de trigo que puede plantarse aún en zonas de sequía, que es uno de los grandes problemas que está teniendo África en este momento, y entonces eso nos coloca en un lugar importante a nivel mundial, pero también y sobre todo el tema energético. Ustedes saben que está habiendo faltante de gas, de petróleo, de gasoil en Europa y en todos los países del norte a raíz de las consecuencias de la guerra, pero además están teniendo precios exorbitantes porque la mayoría casi tenían su consumo, la mayor parte de su consumo ligado con Rusia. Entonces, en ese sentido, Argentina, todo lo que pueda desarrollar de su producción de gas, su producción de hidrocarburos en este tiempo, para poder llegar no solo a cubrir las necesidades internas y dejar de importar, sino también convertirse en un exportador para el mundo, es un paso enorme adelante que estamos dando y que va a cambiar la estructura y la matriz económica de la Argentina. Estamos también en ese momento de la Argentina, ¿no?, en que está cambiando la matriz económica y la estructura económica y podemos convertirnos en muy poco tiempo en uno de los grandes proveedores de energía para el mundo. Esa es una oportunidad que deberíamos ser capaces de no perder por estar mirando apenas la coyuntura permanentemente. Muchas gracias, Juan Pablo. Luciana Gestos. Luciana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? ¿Vos? Me alegro, todo bien, por suerte. También. Mi pregunta es respecto al tema de la inflación, y es qué efectos concretos se esperan lograr en la guerra contra la inflación con la salida de Feletti y el ingreso de Hahn, es decir, ¿qué se espera ver? ¿Se va a seguir con el control de precios? ¿No? Las nuevas medidas se están trabajando en estos momentos porque acaba de suceder el cambio de jurisdicción, de alguna manera, de la Secretaría de Comercio, así que están trabajando en eso. Nosotros creemos que la inflación de este mes va a ser un poco más baja que la del mes pasado, nada alcanza, pero sí notamos que está descendiendo, digamos, y que eso es una tendencia que obviamente tenemos que empujar, profundizar y hacer que sea cada vez más rápida. Así que en ese sentido está trabajando el ministro Guzmán con el nuevo secretario de Comercio. Muchas gracias. Había un suplente, pero podemos. Alejandro Gomel, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Justamente siguiendo con el tema inflación, ¿se prepara algún anuncio de medida? Hay algunas propuestas como en el Congreso con tema renta universal. Pablo Moyano habló de la universalización de las asignaciones familiares. ¿Esta o alguna otra? ¿Hay alguna medida para el corto plazo? Porque del largo plazo, mediano plazo, habló el presidente de hidrocarburos, lo acaba de decir bien usted, hidrocarburos, alimentos. ¿En el corto plazo algún anuncio por el tema inflación? Las cosas que usted mencionó no tienen que ver con el tema de inflación, sino con el tema de refuerzo de ingresos, que son como las dos patas, digamos, ¿no? Hay que luchar contra la inflación, bajar los precios y al mismo tiempo reforzar los ingresos. Los ingresos se han visto reforzados en los últimos meses por las paritarias, que tuvieron realmente unos cierres paritarios muy importantes, la mayoría de ellos por encima de la inflación, pero además ya tenemos también 13.700.000 personas que accedieron a el refuerzo de ingreso anunciado por el gobierno hace apenas un año atrás, más el refuerzo de la tarjeta alimentar, más el refuerzo del plan Potenciar Trabajo y de muchos de los planes que se están llevando adelante. Entonces, las dos cosas van de la mano, digo, por un lado contener los precios y por el otro lado el refuerzo de los ingresos. Muchas gracias. Ahora sí, ¿estamos bien? Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias.